Bueno, yo quisiera comenzar esta sesión de hoy día preguntando por dudas que pudiesen haber sobre la información que ya ha sido publicada en la página. Respecto a la primera evaluación, que es el día 11, que se entrega el mapa conceptual con los contenidos de, algunos contenidos de periodismo y de publicidad, sobre todo lo que tiene que ver con los rasgos que caracterizan a los conceptos generales. Eso me interesa que queden explicados en un mapa, según está claramente especificado allí en el enunciado de la primera evaluación. ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese punto? Además que tenemos solamente 23 participantes, eso es menos de la mitad del curso, ¿no? Yo no sé si el otro grupo está atendiendo estas circunstancias. Hoy día revisaremos inicialmente el modelo de análisis de ciclos noticiosos, el que voy a compartir ahora y que quedará en su pantalla luego de terminada la clase, lo instalaremos allí. ¿Está a la vista de todos allí? Sí, profesor, lo veo. Ya. Es muy parecido, tiene la misma forma que el de las campañas publicitarias, sobre todo en su primera parte. Lo que pasa es que está pensado para ser empleado cada uno por separado, por eso que se repiten algunos conceptos iniciales. Pero como eso ya los vimos ayer, a mí me gustaría que revisáramos específicamente el, eh, el modelo de análisis este que está aquí, que es idéntico, muy parecido al de la publicidad. Lo que cambia, los contextos son los mismos, lo que cambia es la estructura de las piezas, la estructura de las informaciones, ya sean de prensa, de radio o televisión. Bien, iniciamos esta presentación entonces indicando, me faltó una. ¿Estamos listos o no? Sí. Bueno, un ciclo noticioso es una secuencia, ¿no es cierto?, de noticias que relacionadas con un mismo referente se van exponiendo a lo largo del tiempo, durante un tiempo determinado, y van agregando información acerca de un acontecimiento social, un hecho acontecido, digamos, en el mundo social, y que lo que hace la prensa es construir noticias. Las noticias son un aspecto, constituyen un aspecto, una mirada específica acerca de ese acontecimiento que en cada medio de comunicación se construye dependiendo de las características específicas de ese medio, como por ejemplo el ser radio, el ser prensa o el ser televisión, pero también bajo las condicionantes de la ideología y de la línea editorial de cada uno de estos medios. Es decir, un acontecimiento social puede tener muchas aristas, puede tener muchos aspectos, pero en las noticias normalmente lo que se hace es
tener una mirada específica acerca de ese acontecimiento, ¿no? Ustedes comprenderán que es imposible en realidad generar una noticia considerando todos los aspectos de ese hecho social. De hecho, en periodismo hay un cuestionario, hay una formulación de 5 preguntas que, si se responden todas esas preguntas, en el caso de construir una noticia, esta estaría correcta. Es decir, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué ocurre ese hecho, serían los aspectos que debieran estar incorporados en toda noticia que se construye y se vehicula a través de los medios de comunicación desarrollados en la actividad periodística. Bueno, pero las noticias, cada noticia, tiene un contexto. Es decir, la noticia, la información, la actividad periodística no se desarrolla en el aire y fuera o sin considerar los entornos. Y estos entornos están ubicados en un plano de comunicación que hemos denominado externo. Aquí se señala que este plano de comunicación externo constituye el amplio espacio de interacción de los diversos agentes involucrados en la multifacética actividad periodística. En este ámbito se interrelacionan productores, comunicadores, productos, medios de comunicación y receptores en un proceso permanente de intercambio, no solo de información, sino también de significados y valores. Esto apunta a lo que se llama a veces en periodismo la construcción de la realidad. En este plano comunicativo externo se establecen las condiciones de producción, comunicación y consumo de las noticias. Este plano representa la perspectiva comunicacional en la que los ciclos noticiosos como totalidad forman parte, junto a otros factores, de una situación comunicativa externa amplia y abarcante, en la cual la noticia ocupa un lugar central en cuanto a mensaje complejo. En este espacio de interacción se ubican los emisores, los receptores y los objetos de intercambio que definen la comunicación periodística. ¿Alguna duda sobre este plano comunicativo? Recuerden que esto ya lo vi para efecto de la publicidad del día de ayer. El plano comunicativo externo es lo que rodea, lo que le da un escenario, lo que constituye un referente para las noticias que los medios producen y nosotros consumimos. ¿Alguna consulta sobre este enunciado que hemos señalado ahora? No. ¿No? ¿Qué pasó aquí? No, profesor, yo no tengo ninguna duda. Ya. Pero me gustaría que eso fuese general, ¿ah? Que pudiéramos compartirla todos, pudiésemos compartir eh, lo que estamos conversando, pues. Aquí se supone que hay harta gente, no toda la que debiera estar, pero por lo menos un buen grupo. Yo tengo una duda, profesor, en Diga. cuanto al consumo de las noticias. ¿Es generalizado, no importa la noticia, o hay noticias específicas que tienen más consumo que otras? A ver, primero el concepto de consumo de noticias lo estamos señalando en el mismo, en la misma significación que tiene en publicidad, ¿ya? Uno consume noticias, ya sea que compre un diario o ya sea que vea la tele. O sea, consumir aquí en este caso no significa necesariamente intercambiar un objeto por dinero, sino que hacer la suya. Por ejemplo, en Chile no pagamos nosotros por ver televisión y por oír radio, pero si queremos leer un diario y tenemos que comprarlo a menos que lo consigamos de otra manera. Y lo que uno hace es consumir esas noticias. Hay alguien que las produce, hay un medio de comunicación que los vehicula y hay unos receptores que somos nosotros, los receptores periodísticos, que somos los que consumimos esa información, consumimos esas noticias. ¿Se entiende? En ese sentido que está señalado el concepto de consumir. Ya sí. Y en cuanto a la producción por parte de las noticias, A ver, ¿cómo es? ¿Hay un margen que dice, por ejemplo, esta noticia no, esta sí, esta? no, es que, a ver. Un hecho
Más adelante vamos a ver una fórmula que hemos propuesto para interpretar lo que es una noticia. La noticia es un fragmento, eso es un conjunto de un hecho social, ¿ya? Hemos dicho que ocurren cosas en la sociedad, ocurren cosas en el entorno, ¿no? Ahora, los medios de comunicación son los que establecen cuáles de esos hechos que ocurren en la sociedad son objeto o pueden ser objeto de una noticia. Ahora, para que un hecho social sea noticioso, tiene que tener cierto nivel de impacto, cierto nivel de impacto social, cierto nivel de impacto económico, cierto nivel de impacto político, y que suponemos, los medios suponen, podría interesarle a un determinado grupo de receptores o de consumidores de esa noticia. ¿Qué es lo que hace el medio de comunicación? En su equipo, en su componente periodístico, lo que hace es seleccionar primero estos hechos. Y segundo, de estos hechos, construir una noticia. Las noticias no se construyen, la noticia es un proceso de construcción. Esa noticia se construye determinando primero qué aspecto de ese hecho social va a ser relevado en la noticia. Te pongo el ejemplo, ya lo hemos puesto antes, que una noticia tenga que ver con un accidente de tránsito. Hay varias maneras de relatar ese hecho. Por ejemplo, privilegiando la perspectiva de la persona que iba manejando y atropelló a la persona. Supongamos que fue un atropello. Si la versión que nosotros conocemos es de la persona que fue atropellada, si la versión que nosotros relevamos y la privilegiamos en la información es de los testigos del accidente, va a ser también importante si se entrevista, por ejemplo, a un vecino del lugar que también pueda plantear algo sobre, por ejemplo, que en esta esquina siempre hay accidentes. Otra cosa puede plantearse esta noticia y derivar hacia este tipo de accidentes en el país. En fin, una noticia puede tener muchos aspectos. Y el hecho de que un acontecimiento puede tener muchos aspectos, y estos aspectos son los que se transforman en noticias. Por eso que se critica y por eso que siempre se refiere esto cuando se habla de la intencionalidad, ¿no es cierto?, de la poca subjetividad que puede haber en las noticias, está dado por el hecho de que alguien tiene que determinar qué aspectos y cómo valorar ese aspecto o esos aspectos que no son todos de un hecho social, pero que se transforman en noticia. ¿Me entiendes? Sí, profesor, gracias. Ahora, las noticias se producen y se consumen. Eso es lo que estamos diciendo allí. Y en ese escenario que llamamos plano comunicativo externo, entran y participan los medios de comunicación, los periodistas, los receptores, en fin, ¿no? Todo aquello que rodea a la noticia como una construcción específicamente periodística. ¿Alguna otra duda sobre esto? Pregunto, por favor. Bueno, ¿hay más participantes? No. Bueno, ahora en este plano comunicativo externo hay contextos, ¿no? Dice que toda acción comunicacional mediática está determinada por el contexto. En este estudio, dado la complejidad de este factor, lo hemos dividido en contexto político, contexto histórico, contexto cultural, contexto valórico, contexto noticioso, amplio y abarcante y contexto mediático. Al día de ayer nosotros ya tuvimos ocasión de revisar qué entendíamos por contexto político, por contexto histórico, por contexto cultural, valórico, y lo que nos quedaría en este caso es trabajar el contexto, explicar el contexto noticioso. ¿Ya? Toda noticia
que se produce, que se vehicula y que se consume, tiene un contexto noticioso de dos maneras, en dos dimensiones. Uno, lo que llamamos un contexto noticioso amplio. Dice, esta modulación del contexto noticioso representa un amplio marco de referencia proyectada sobre este contexto. La noticia analizada puede ser puesta en relación con las corrientes creativas, tecnológicas, modales que el periodismo en un determinado momento puede adoptar en su quehacer local, nacional e internacional. Es decir, hay noticias, por ejemplo, que se construyen, que se producen, relacionándolas, por ejemplo, con otros medios de comunicación, incluso extranjeros, ¿no? Si ustedes ven con detalle, por ejemplo, CNN Chile, es un canal de televisión que pertenece a una red mundial, y la estructura que tienen esas noticias es bastante parecida a la que tiene CNN en español, en pequeños detalles, en cómo se enuncia, en fin, cómo se plantean, y esa fórmula de construir la noticia tiene modelos, tiene maneras de hacerse, hay contextos para hacerlo. Pero también las noticias tienen un contexto más reducido, por ejemplo, el periodismo en Chile, eso hablamos, por ejemplo, el contexto noticioso restringido. En Latinoamérica, en Chile, hay ciertas maneras, ciertos tips, ciertos modelos, ciertas estructuras, ciertas maneras de construir las noticias, y que son propias, ¿no es cierto?, el periodismo más cercano entre los medios que se producen en Chile. Se trata, dice el contexto noticioso restringido, de un contexto periodístico más próximo e inmediato a la noticia objeto del análisis que estamos haciendo. Este contexto apunta a la actividad periodística de la competencia, frente a la cual es posible determinar la utilización de determinados elementos técnicos, recursos, tipos de modelos, el manejo de ciertos tópicos y público receptor que caracterizan a las noticias analizadas. Por ejemplo, la noticia de Chile, ¿qué rasgos podríamos señalar? Así como que si uno viera esa noticia en otro lado, no, esta noticia es chilena. Independientemente, por supuesto, de que el referente sea chileno. ¿Qué creen ustedes que caracterizaría el hacer noticias o el construir noticias en Chile? Respondan. ¿Un profesor puede repetir de nuevo la pregunta, por favor? ¿Qué características podría tener el periodismo o la construcción de noticias en Chile? Que sea algo propio nuestro, así como que caracteriza, como que se repite, digamos, en todos los medios cuando se produce una noticia. ¿Podría ser el vocabulario? El vocabulario, muy bien. Claro, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, cosas como personas en situación de calle, varios conceptos que se han ido acuñando y que el propio periodismo acuña. El propio periodismo va acuñando ciertos términos, ciertas expresiones que después se hacen populares y que se transmiten al diálogo común entre los ciudadanos. Aparte del vocabulario, ¿qué otro aspecto, por ejemplo, señalaríamos nosotros que es propio de las noticias chilenas? La entonación. Bueno, claro, si se trata de audio, claro que sí. Se podría hablar, por ejemplo, lo que es el énfasis de tópicos. Sí, por ejemplo. Porque una de las cosas que se ve mucho en el periodismo chileno es que o le ponen mucho énfasis a tópicos, por ejemplo, de accidentes, ya sea fatales o con lesionados de gravedad. ¿Ya? O a veces, así como, no lo llamaría como noticias, sino como activos farándulas, como que tratan de enfocarse, por ejemplo, en una supuesta biografía de un personaje público. Ya. O sea, de alguna manera la noticia, bueno, yo no sé si eso es específicamente chileno, pero
En un accidente, si no hay muertos, no es muy interesante, ¿no es cierto? Ahora, y si los hay, es decir, enfatizar el lado trágico también, eso es como una cosa bien hispanoamericana, bien latinoamericana. Bueno, eso está en el cine, está en la novela, está en la telenovela, está en el radioteatro, o sea, somos gente trágica nosotros aquí. Entonces el accidente, esa cuestión es como llamador de atención, diríamos, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa también eh, tú lo mencionabas, ese apetito, ¿no es cierto?, por andar encontrándole detalle a los personajes públicos. Ujú. ¿Ya? Ahora, en eso, por ejemplo, los argentinos nos superan enormemente, ¿eh? Con la única diferencia que en Argentina los periodistas son mucho más deslenguados, mucho más. Pueden decir cualquier cosa del presidente y nadie los demanda. Aquí en este país cualquier cosa, no, ya hay demanda, al tiro por demanda, injuria, injuria, injuria. ¿Ah? En Argentina pueden decir lo que se les ocurra de la presidenta, del presidente, y no pasa nada, digamos. ¿Ah? Y de ahí para abajo a cualquier otra persona que está sujeta a una crítica mordaz, incluso violenta, y no causa mayor atención. Nosotros en Chile no tenemos, por ejemplo, un periodismo como en otros lugares, como en España, como en Argentina, en México, donde hay semanarios, qué sé yo, que son realmente escandalosos. O sea, buscan, pero ya la cosa más morbosa, qué sé yo, y andan siguiendo a gente para encontrarle cosas terribles, qué sé yo. Y nosotros no, aquí cuando se hace cuando aparece de vez en cuando en una revista, ¿no?, que alguien habría de juventud violado a no sé quién, así como muy tímido, ¿no? Porque siempre está en riesgo el hecho de que los medios sean acusados. Y quien paga el pato allí en todo eso, el responsable es el responsable del diario y del medio. Quien puede ir de hecho, en muchos casos ha ocurrido que ha ido a prisión, porque él es el responsable de lo que se publica en un medio. Pero esos serían como rasgos, ¿no es cierto? Si hablamos de un contexto noticioso restringido, hay ciertas maneras, ciertos tips, ciertas formas, ciertos aspectos privilegiados en el periodismo chileno, ¿no? Por ejemplo, yo creo que un aspecto del periodismo chileno es que no es muy incisivo. O sea, aquí nosotros tenemos en Chile a un par de periodistas que se caracterizan y un par de medios que se caracterizan por ser bastante busquillas, bastante insidiosos, ¿no? O sea, no insidiosos, sino que en estudiar, por ejemplo, CIPER, en estudiar las noticias a fondo y con buen argumento, que nunca han sido desmentidos, pero siempre hablan de cosas que en general los otros medios no hablan. Eso que en Chile es una curiosidad, en muchos países eso es lo normal. Que la prensa cumpla ese papel de develar, ese papel de oponerse o de estar, digamos, no en oposición, pero siempre atendiendo muy claramente, vigilante de la autoridad, cosa que en Chile no ocurre. En Chile cuando un periodista, cuando un medio revela algo, inmediatamente se arma la trifulca enorme, qué sé yo, y al final cuando hay una demanda se dan cuenta de que en realidad lo que se dijo era verdad. Este último tiempo hemos estado pero lleno de ese tipo de acciones de contradicción entre la prensa y el gobierno, por ejemplo. Bueno. Se censura mucho en la prensa chilena. Yo también creo lo mismo. Y yo diría que peor aún, hay una autocensura. Uh-huh. Eso de que no, mejor no lo digamos, pero eso mismo lo dice el medio. Quizás no hay formalmente no hay nadie que le diga que no. O sea, La Moneda, como antes, no está llamando todos los días al director del diario diciendo no publique esto. Yo creo que eso no es así. Pero ya quedó la costumbre de los medios de autorreprimirse, digamos, ¿eh? De autocensurarse. Sí. Porque como lo que pasó, por ejemplo, durante el estallido social, que lo único que se focalizaba la prensa era criminalizar a la población en vez de criminalizar a las instituciones públicas como Carabineros,
se enfocaban solamente en el supuesto vandalismo de las protestas, en vez. Claro. Y había cero o muy poco análisis respecto de las motivaciones, por ejemplo. ¿Ah? Es que, claro, lo que pasa es que hay que, a ver, hacer un análisis profundo respecto a las motivaciones del descontento y eso, qué sé yo, muchos medios lo interpretaron o lo interpretan todavía como ante el riesgo de ser acusado de gente de izquierda, de comunista, de gente que quiere derrocar el gobierno, qué sé yo, y hay una actitud de ese tipo, ¿no? Por otro lado, el no hacerse eco de estas circunstancias, desde el otro lado, aparece como esta manera de invisibilizar el movimiento social. Pero tú hay que comprender también que para un medio como la televisión, que es visual, audiovisual, claro, entre hacer un análisis sobre las razones cuál es el descontento y mostrar a gente siendo detenida, arrastrada o apaleándola, o gente rompiendo un local comercial, eso también llama mucho más la atención que otra cosa. Pero también son los vicios nuestros, son los vicios también de nuestro periodismo. Bueno, las noticias también tienen un contexto mediático, es decir, este mismo hecho social del cual estamos conversando y de esta visión que se pueda tener para construir una noticia, no es lo mismo, o va a estar determinada en realidad la noticia por el medio de comunicación. Está claro que los medios de comunicación, estamos hablando de contexto mediático, ¿no? Que es un contexto definido por las características y condiciones de los medios de comunicación que publican informaciones relacionadas con la misma temática que el ciclo analizado. Nosotros estamos viendo el contexto de la noticia que ustedes van a analizar, ¿no? Por eso que esa noticia en un determinado medio va a tener ciertas características y en otro. Por ejemplo, el ángulo en que se enfoque un determinado hecho social para construir la noticia va a estar determinado por el medio de comunicación que lo va a publicar. O sea, por ponerlo en una cosa bastante bruta, estamos hablando de prensa de gobierno y prensa de oposición, por ejemplo. Incluso una prensa alternativa a estas dos visiones. Entonces, la noticia también, obviamente, va a estar determinada por el medio en que se comunique. ¿No les parece? Son como todas iguales, ¿cierto? No. En ese Probablemente sentido, no sean todas iguales. Precisamente por eso, porque al no ser igual, quizá el tema puede que sea el mismo, ¿no? Pero el ángulo, o sea, a ver, quizás el hecho social que motiva la noticia puede que sea el mismo, pero el ángulo que se le da para construir la noticia no puede, muchas veces no es el mismo y eso va a depender de la ideología del medio. ¿Me entienden? Por ejemplo, un canal de televisión como CNN, que no tiene compromiso ni con la iglesia, ni necesariamente con el gobierno, ni nada, puede darse el lujo de dar noticias que en el canal 13, por su orientación religiosa, no lo va a hacer. Y si lo hace, lo va a hacer desde un determinado ángulo. ¿O no? O sea, el medio, el contexto mediático, el contexto, es decir, el contexto mediático determinado por el medio en que se vehicula la noticia, determina las características de esa noticia. Determina el enfoque de ese hecho social que llamamos noticia. Sí, pues en ese sentido sí tiene razón cuando uno habla de canales distintos en el medio de televisión. Claro, cuando uno lee, por ejemplo, en Facebook, gente que dice, yo jamás, ya me cansé, no voy a ver más Canal 13, es porque está dando una opinión acerca de que no le está diciendo que no informa. Lo que está señalando es que como informa no le parece bien. Pues. O cuando se critica, por ejemplo, que Televisión Nacional, que está quebrada, que van a vender el edificio, y que lo que se está criticando es que cómo el Estado va a permitir que su canal de televisión se privatice. ¿Me entiendes?
Lo mismo pasa en el diario, por ejemplo, la Cuarta es distinta al Mercurio, una cosa así, dice usted. Se da Claro, la misma noticia, pero de diferentes... claro, lo más probable es que la Cuarta lo dé con cierto tono morboso y de humor, por ejemplo, un asesinato, Sí, ¿ya? Mientras que, si ustedes se dan cuenta, en el Mercurio no hay noticias excepto que sea una cosa muy, no sé, porque el asesinado sea un personaje muy importante, esas noticias no son del Mercurio, po. Son de la Tercera, de las últimas, de la Cuarta. Y en la Cuarta como nos reíamos la otra vez con mi señora, que aparecía, nos recordábamos haber visto un titular de hace años que encontraron a una abuelita sumamente muerta. Mira, ¿cachai? vamos. Claro, entonces, ¿me entiendes? O sea, como que no, ahí hay un tono irónico, un tono morboso, qué sé yo, casi gracioso. Pero yo no me imagino titulando al Mercurio con ese titular, pues, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que el contexto mediático contribuye a determinar ciertas características comunicativas, semióticas, ideológicas, etcétera, etcétera, de las noticias. No da lo mismo el medio en que se vehicula una noticia. Bueno, ustedes ahora que están buscando precisamente que en un contexto mediático, si ustedes cuando analicen un ciclo noticioso y lo ven, por ejemplo, en 3 diarios, se van a dar cuenta de que no aparecen los mismos elementos de la noticia en los 3. Y si aparecen, por ejemplo, calificados de manera distinta o no calificados. Sí. O sea, para un medio un asesinato puede ser ya un común y corriente, un femicidio más, por ejemplo, pero para otro diario puede ser un femicidio motivado por las condiciones de pobreza en que la pareja vivía. ¿Te das cuenta que es distinto eso? En otro medio no, lo que pasa es que la pandemia fue el causante porque los obligó a estar juntos y no resistieron más y uno agredió al otro y lo asesinó. Ese mismo hecho, como digo, puede ser mirado de distintas maneras. Y esas miradas tienen que ver con maneras de entender el mundo, con conceptos de mundo, imagen de mundo. Y esas imágenes son ideológicas, políticas o religiosas, por ejemplo, económicas. Y eso, los medios tienen esas... Los medios no son autónomos, los medios tienen unos dueños. Tienen unos dueños que defienden ciertos intereses. Los medios de comunicación son instrumentos para que determinados puntos del poder puedan mantener ese poder a través del periodismo y de la información. Por eso acá hablar de un medio absolutamente independiente es muy difícil. Finalmente, estos medios, ¿de qué viven los medios? Del consumo, de la manipulación de la ¿De información. qué viven? De la publicidad. De la publicidad, ¿no es cierto? Sí. Y ocurre, por ejemplo, que, no sé, no me recuerdo ahora el detalle, pero hubo un programa, no sé si fue en Canal 13 o en el Mega, que el auspiciador le quitó el auspicio. No iba a invertir en publicidad en ese medio por una razón, porque dieron un programa que no sé contra qué atentaba, seguramente alguno de sus intereses. Entonces los medios tienen que andar con cuidado, po. Porque si a través de sus informaciones atentan o colocan en duda o podrían llegar a poner en crisis cierto grupo de interés, y ese grupo de interés tiene como financiar los medios a través de la publicidad, se la quito nomás, po. Muy simple. Antes decían que, o sea, hace un tiempo atrás, Sodimac sus trabajadores estaban como en paro, ¿Ya? tenían un problema que no salía en las noticias, y por las redes sociales sí salía que ellos tenían ese problema, pero en las noticias no aparecía. Yo creo que es por eso mismo. Claro, porque, a ver, tú comprenderás que el departamento de prensa del canal no le va a dar dura a Sodimac porque está haciendo eso, porque por otro lado, el ejecutivo de cuenta del canal es el que recibe la platita y la publicidad de Sodimac.
Sí, sí, parece que por ahí va la cosa, que Claro, y por si eso no salían las noticias. Sodimac ya lo considera que es muy grave, te quito la plata y le quito. Y Sodimac es un auspiciador potente, po. O sea, no invierte 2, 3 luquitas. No, pues. Además que Sodimac, Además que como que están relacionadas las empresas. exacto, muy bien lo dijiste. Sodimac pertenece a un holding, a un conglomerado en que hay varias otras empresas que deben tener, no sé, pues el 30% del dinero de Chile está ahí, po. Entonces, Sí, no es, ese es el problema. no es arriesgado referirse malamente a esos empresarios. Te das cuenta que todo esto flota así en una cosa entre dinero, intereses, ambigüedad, verdad, justicia, ética. Está todo esto ahí medio mezclado. Yo por eso no le creo mucho a las noticias. Ya. No me gusta la noticia porque no sé si es realidad lo que dicen o en base a quién, No, mira, nunca es realidad. quién está expresando su opinión ahí. Claro, bueno, es que tratar de encontrar realidad en la noticia es ingenuo. ¿Ah? Es creer en Caperucita. A mí me gusta, encuentro bien interesante, pero lamentablemente no es verdad. ¿Ya? Lo que uno debe aprender a leer noticias, y lo que ustedes el día de mañana van a tener que promover en sus estudiantes, es la lectura inteligente de las noticias. Y para eso hay que entender los mecanismos de producción de esa noticia. Ninguna noticia es verdad, es parte de una verdad que el lector instruido y educado tiene que reconstruir o deconstruir y construir con su cultura. No puede llegar y tragarse todo lo que está, como ocurre con mucha gente. 12 horas. Gracias. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, vamos a llegar hasta aquí porque ya tenemos más de un... Se supone que nosotros debemos conversar media hora nomás, pero ya llevamos... No, nos faltarían unos 5 minutitos. Hasta aquí. ¿Qué no nos queda claro? Chicos, por favor, yo estoy seguro que no todo el mundo los ha leído, ni va a leer esto, y no lo ha leído ahora, ni está ahora asistiendo a clase. Yo quiero que lo estudien por su cuenta. Yo lo voy a publicar ahora apenas. Tengo que esperar a que se grabe el video para poder subirlo y después voy a subir este apunte. Y con eso, en esta semana quedamos completos con toda la información requerida para realizar el trabajo que ustedes ya iniciaron, seleccionando su ciclo noticioso y su campaña. ¿Estamos? Ya. Ya. ¿Alguna otra duda? Estamos. Aprovechando. Profe, ¿va a subir este documento ahora? Igual que ayer lo subí después de la clase. Ya, gracias. Voy a subir la clase y el documento. Ya, profe. Ya, ¿alguna otra consulta antes de irnos? Bueno, hay que leer el apunte, hay que leerlo, y empezar a aplicarlo en el análisis con su trabajo, pues, con la campaña que han elegido. ¿Estamos? Sí. Ya. Sí. Oiga, ayer, ¿cuánta gente tuvimos en reunión? ¿Se acuerdan? No me acuerdo, profe. 21 más o menos, ¿no? ¿O menos? Como el mismo número que hoy, Bueno. profesor. Ya, hoy día tenemos 15. Bueno, pongámosle 15 también de ayer. Ya. Ya, muchachos. Muchas gracias por su atención. Ya, profe. Espero que le haya servido lo que vimos hoy día. Y revísenlo esto. Ahora, lo que podemos hacer, mientras ustedes siguen trabajando en el análisis, es que la próxima semana, martes y miércoles, terminemos de revisar estos apuntes. ¿Les parece? Sí. Sí, para ir explicando en detalle. Ustedes avancen en su análisis y donde hay dudas, qué sé yo, colocan ahí con rojo un signo de interrogación y lo preguntan por el foro o dejan la pregunta para la reunión. Ya, profe. ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí, Estamos. profesor. Ya, muy bien. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, ya no los veo hasta la otra semana. Cuídense. ¿Ya? Nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Tenemos estrategia y tenemos que entregar los textos. No somos los mismos. Ah, No, porque ahí es fome. No estamos repitiendo mucho. Ya, entonces ayer me decía que tuvimos también 15. Tengo que llevar un registro aquí yo. Ya. Perfecto, muchachos y muchachas. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo mañana a las 9:40. ¿Ok? nos vemos, profe, que esté bien. No, igualmente, Chao, profe. muchas gracias. Chao, profesor. Chao, profe, Chao. que esté bien. Chao, chao.